Amada familia de Visión Internacional Iglesia Cristiana El Camino, me da muchísimo gusto poder saludarlos. Qué privilegio me da Dios de poder llegar a sus hogares y poder ver y saludarlos, aunque sea virtualmente. Ya llegará el momento en que nos podamos dar un abrazo. Ya llegará el momento en que podamos decirnos gracias a Dios que nos ha librado de todo este problema. Le doy gracias a Dios por sus vidas, deseando y esperando y orando de que Dios les dé la salud, el gozo, la provisión. Él no falla. En sus promesas claramente nos dice, nunca te dejaré y nunca te desampararé. Y Él lo cumple. Él lo ha cumplido. Reciban un abrazo, reciban un saludo afectuoso de parte mía y vamos a iniciar este día la alabanza y la adoración a nuestro Señor y Dios por agradecimiento de todo lo que Él nos ha dado. Y tenemos un invitado especial para la prédica de hoy. Me va a dar mucho gusto poder presentarlo y esperemos que siempre la persona que es invitada a la prédica no es la persona a la que va a hablar, es el Espíritu Santo, es el que habla. Así que recibamos la palabra de la persona que la dé, viene de la palabra de Dios. Amén. Oremos, amados hermanos, oremos para poder iniciar este día en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, con la presencia de nuestro Señor Dios Espíritu Santo, con la autoridad de nuestro amado Padre eterno. Amén. Oremos. Señor Dios y Padre, estamos muy agradecidos por el gran privilegio que nos das de poder llegar hasta tu trono a través de tu Hijo bien amado, quien es nuestro Mesías, quien es nuestro Cordero Santo, que llevó en la cruz todos nuestros errores, todos nuestros pecados, toda enfermedad la llevó en la cruz. Gracias, Padre eterno. Gracias por este privilegio que nos das de poder decirte Padre eterno, por el gran privilegio que nos das de decirte que solamente tú eres exaltado. A ti te adoramos, a ti te glorificamos y te damos gracias porque hasta aquí tú nos has provisto de todo. Gracias, amantísimo Señor nuestro. Recibe esta alabanza con nuestro corazón, agradecido por saber que tú has provisto todo. Gracias, Dios y Padre, por el cuidado, por la provisión, por toda la sanidad que tú nos das, Señor, y porque sabemos que nuestra vida está confiando y dependiendo de ti, sabiendo que en medio de todos nuestros problemas, Jesucristo, quien nos ama, nos da la victoria total. Gracias, Padre Santo. Gracias, Espíritu Santo. Reciban esta alabanza que damos con nuestro corazón y de agradecimiento. En el nombre de Cristo Jesús, Dios nuestro. Amén y amén. Amados hermanos, quiero que leamos este salmo que todos hemos leído y que déjenme decirles que cuando yo conocí de Cristo, este fue el salmo que me aprendí, pero en la versión 60. Me voy a permitir leérselos en la versión lenguaje actual. El título dice así: Dios cuida de mí. Este es un himno que escribió David. Tú, Dios mío, eres mi pastor, contigo nada me falta. Me haces descansar en verdes pastos y para calmar mi sed me llevas a tranquilas aguas. Me das nuevas fuerzas y me guías por el mejor camino, porque así eres tú. Puedo cruzar lugares peligrosos y no tener miedo de nada, porque tú eres mi pastor y siempre estás a mi lado. Me guías por el buen camino y me llenas de confianza. Aunque se enojen mis enemigos, tú me ofreces un banquete y me llenas de felicidad. Me das un trato especial. Estoy completamente segura de que tu bondad y tu amor me acompañarán mientras yo viva, y de que para siempre viviré donde tú vives. ¿Se dan ustedes cuenta que aunque conocemos bastante este salmo, está lleno de promesas,
¿sí? Dice, estoy completamente seguro de que tu bondad y tu amor me acompañarán mientras yo viva. Es una promesa tremenda, ¿sí? Dice, y de que para siempre viviré donde tú vives. Amados, de verdad que la palabra de Dios es nuestro sustento. La palabra de Dios es la que nos aclara tantas cosas y de conocer todas sus promesas para ponerlas en práctica. Por eso es muy importante que nos aprendamos la palabra, para que así en cualquier momento nosotros podamos aplicar la palabra en nuestras vidas para salir adelante, en saber lo que Dios nos dice. En medio de los problemas, Cristo nos ama y nos saca más que victoriosos, ¿sí? Y que tendremos aflicciones en este mundo, pero no tenemos que tener temor porque Cristo ya venció al mundo. Y así podemos ver mucha palabra de saber que la podemos aplicar en nuestra vida. ¿Están gozosos? ¿Están contentos? Vamos a alabar al Padre, vamos a glorificar al Hijo y vamos a exaltar al Espíritu Santo por medio de la alabanza y la adoración. Amén. Dios me los bendiga y nos estamos viendo en un momento.
camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Te amamos, milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Hoy siempre te llamamos, milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. 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 Aunque no pueda ver, estés sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas.
Hola, buenos días. Hermoso domingo. Un domingo más de febrero del 2021. Reciban un abrazo y un saludo, hermanos de la iglesia. Les amamos, la pastora y yo. Así que, por este medio, reciban un fuerte abrazo. Y vamos a reflexionar hoy en este día. Pero antes de entrar a la reflexión, hagamos una oración para que nuestros sentidos espirituales estén atentos y alertas. Ahí como estás, inclina tu rostro. Padre, en el nombre precioso de tu Hijo amado Jesucristo, te damos honra, gloria y honor, Señor. Que mis palabras, Señor, sean ungidas con tu Espíritu Santo. Que sea una palabra sencilla, que sea una palabra entendible, que sea una palabra que llegue al corazón de tu iglesia, de tu pueblo, Visión Internacional El Camino, y de los que nos escuchan. Muchas gracias, Padre. Qué hermoso es ser cristiano. No hay ningún otro pueblo que tenga tan cerca a su Dios como lo tenemos nosotros, cuando le pedimos ayuda. Así lo dice tu palabra en Deuteronomio 4:7. Gracias por ese privilegio. Gracias, Padre, porque te tenemos a ti. Dejo toda mi aflicción, mi preocupación delante de ti, Señor. Y que los sentidos espirituales, que los sentidos naturales de la audiencia, Señor, perciba perfectamente a través de tu Espíritu Santo tu palabra. Gracias te damos, Señor. Que esta palabra sea una bendición para tu pueblo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, seguimos en esta situación tan crítica mundialmente que estamos viviendo. Hoy quiero desarrollar un punto importantísimo para nosotros como cristianos. Si tienes donde anotar, anota. Como título le puse alerta. Hay un virus mortal. Probablemente cuando escuchas va a decir, pues ya sabemos. Pues el virus COVID-19. No, hermanos. Hay un virus mortal en el cual no mata solamente el cuerpo, sino mata espiritualmente en la eternidad, separados de Dios. Y yo le puse, la desobediencia a Dios es un pecado mortal que nos separa de Dios y nos puede llevar a la muerte eterna, separados de Dios. Desde el principio está estipulado. Dios puso al hombre en un lugar especial. En Génesis 2:15. Se los voy a leer. Dios puso al hombre en el jardín de Edén para que lo cultivara, pero claramente le dijo, puedes comer de todos los árboles que hay en el jardín, pero no del conocimiento del bien y el mal. Si comes de ese árbol, te juro que morirás. La orden de Dios fue muy clara. El jardín, un lugar donde el ser humano tenía todo. Tenía alimento, tenía protección, tenía la compañía de Dios ahí. Y le dijo que tenía que trabajar, que tenía que cultivar. No había enfermedades. El hombre estaba plenamente viviendo en compañía de Dios, en comunión. Pero le dio esta orden. Puedes comer de todo lo que hay en el jardín, pero no del árbol del conocimiento del bien y el mal. Esa es la orden. Si comes de ese árbol, te juro que morirás.
Y en el capítulo 3 de Génesis vemos cómo el hombre desobedece a Dios. Y al desobedecer a Dios se vinieron todas las tragedias para el ser humano desde ese entonces. Interviene un enemigo que es el diablo. El diablo le dice al hombre, a Eva, no es cierto, eso que dijo Dios es una mentira. Y Eva le cree más a las palabras del diablo que a la orden que había estipulado Dios. Y ustedes ya se saben la historia. Eva fue seducida a través de los ojos, vio el fruto hermoso y comió de ese fruto. Y le dio a su compañero, a Adán. Y esa fue la desobediencia a Dios. Pero Dios nos ama en gran manera. Pero Él, cada palabra que Él dice, tiene que cumplir su palabra, pero porque Él no puede ir en contra de lo que Él dice. Y entonces el hombre fue separado al desobedecer a Dios. En Génesis 3:23 podemos ver cómo el hombre fue expulsado del jardín, de ese lugar de privilegio, donde Dios lo había puesto. Y les voy a leer, dice, por eso Dios los expulsó del jardín de Edén y puso al hombre a cultivar la tierra de donde había sido formado. Tenía que cultivar el jardín en un lugar hermoso, pero después tenía que cultivar la tierra donde había espinos, donde había desierto, donde iba a tener más dificultad el hombre. Y entonces la desobediencia del hombre es un pecado que le costó la separación con Dios. Estamos viviendo tiempos difíciles mundialmente. Nos preocupamos por la situación del COVID-19. Este virus ya está comprobado porque lo hemos visto todo mundo. Lleva a la muerte del ser humano. Miles y miles de personas en todo el mundo han muerto. Pero quiero decirles que esto es humano. Este virus lleva a la muerte humana. Pero hay un virus mortal que es la desobediencia que nos lleva a una muerte espiritual, a una condenación eterna por la desobediencia. Y siempre ha existido desde la desobediencia del hombre. Y no ponemos la debida atención. Como que hemos desatendido este asunto. Desobediencia, pecado mortal, que mata por la eternidad. Si ustedes pueden ver la situación tan crítica que estamos viviendo, que las autoridades mundialmente han puesto medidas para detener este virus. Y hemos escuchado que hay personas que aún ni se preocupan. Siguen emborrachándose, siguen haciendo sus cosas, sus fiestas desordenadas. Aún en algunos países hemos escuchado que los han multado, que llega la policía. Si a algo que vemos un peligro no le ponemos atención, la pregunta sería, ¿ponemos atención verdaderamente a las cosas de Dios? Las medidas gubernamentales para el COVID-19 son estas. Son 3 medidas que detienen la pandemia. Guardar la sana distancia, lavarse las manos
y usar el cubrebocas. La mayoría de las personas están llevando a cabo estas medidas sanitarias. Y hemos visto que esto sí ayuda, humanamente hablando, para que esta pandemia no sea transmitida y pueda morir toda la humanidad. Y están buscando la solución, una vacuna. Pero ahora vamos a hablar respecto a la separación eterna, que es espiritual, la relación que debemos de tener con nuestro Señor. Él dijo, si desobedeces, morirás. Vamos a desarrollar en esta charla cómo nosotros podemos guardar esa distancia, lavarnos las manos y usar el cubrebocas, pero hablando ya en el espíritu, en nuestra relación con Dios. En Mateo 10:28, la Biblia nos informa. Dice, no tengan miedo a nadie, porque todo lo que está escondido se descubrirá, y todo lo que se mantenga en secreto llegará a conocerse. Si les digo algo en la oscuridad, digan ustedes a plena luz del día. Si les cuento un secreto, cuéntenselo a todo el mundo. En Lucas 12:4 dice, no tengan miedo de la gente que puede destruir el cuerpo, pero no la vida que está en ustedes. El virus es mortal, mata al cuerpo natural, pero aquí nos dice que no tengamos miedo, porque nosotros vivimos en el Espíritu de Dios que nos da vida. Más bien debemos de tener temor a Dios, más bien debemos obedecer a Dios para evitar esa muerte espiritual, porque Dios sí tiene el poder de destruirnos totalmente y mandarnos al infierno, dice la Biblia. Así que reflexionemos y pongamos atención. Con esta situación mundial que estamos viviendo, está bien, yo no digo que no nos cuidemos, sí debemos de cuidarnos para guardar nuestro cuerpo natural. Y hagamos caso a las autoridades sanitarias para bajar la contaminación de esta pandemia. Pero si guardamos estas reglas humanas, lo más importante es que nosotros guardemos los mandamientos de Dios, lo que Dios ha estipulado para que nosotros no estemos separados de Él. En Mateo 15:10 dice, escuchen y entiendan bien lo que les hace impuros delante de Dios, no es la comida que entra por su boca. Lo que los hace impuros son los insultos y malas palabras. Fíjense. Nosotros tenemos aquí una indicación en la cual debemos de obedecer a Dios y guardarnos. Dice que lo que nos hace impuros son los insultos y las malas palabras. Los insultos. A veces hay personas, me he dado cuenta que somos tan engañados que hasta nosotros mismos nos insultamos. A veces no hace falta que insultemos a las demás personas. A veces hay personas que se insultan a sí mismos por las acciones que hacen. Seguimos leyendo en Mateo 15:16. La gente dice cosas malas. ¿Saben por qué? Es porque es mala. Y siempre está pensando en lo malo, en cómo matar, en cómo ser infieles en el matrimonio, en cómo hacer cosas indecentes, o en cómo robar, o cómo insultar a otras personas y mentir. A Dios no le agrada que la gente así lo alabe. Una persona que se pasa la vida practicando
Lo malo a Dios no le agrada. El pueblo de Sodoma y de Gomorra fue destruido porque ya eran malos en sí. Si ustedes van al Génesis y leen la historia de este pueblo, Sodoma y Gomorra fue destruido porque llegó hasta el límite de pecado. Reflexionemos. También el tiempo del diluvio, la gente también nomás tenía sus pensamientos pensando en solo lo malo, y por eso Dios decidió destruir la humanidad por un diluvio. Vamos a desarrollar la sana distancia. Y yo les diría, guardemos nuestra distancia del pecado. Vamos a hablar respecto a las relaciones sexuales. En 1 Corintios 7:2 nos informa: mejor es que cada hombre tenga su propia esposa y que cada mujer tenga su propio esposo, para que no caigan en relaciones prohibidas. El esposo debe tener relaciones sexuales solo con la esposa, y la esposa debe tenerla solo con su esposo. Aquí Dios dice cómo es de bueno con nosotros. Nos dio la forma de disfrutar el sexo, pero dice que en matrimonio, esposo con esposa, porque ustedes saben que una relación fuera del matrimonio se llama adulterio y caemos en pecados, o en fornicación. Y seguimos leyendo: ni ella es dueño de su propio cuerpo, ni él, sino que son el uno para el otro. Por eso ninguno de los dos debe decirle al otro que no desea tener relaciones sexuales. Sin embargo, pueden ponerse de acuerdo los dos y dejar de tener relaciones por un tiempo, para dedicarse a orar. Pero después deben volver a tener relaciones. No vaya a ser que al no poder controlar sus deseos, fíjense, aquí ya interviene, Satanás los haga caer en una trampa. Por supuesto, les estoy dando un consejo, no una orden. Yo preferiría que tanto los solteros como las viudas se queden sin casarse, pero cada uno Dios le ha dado capacidades distintas. Unos hacen esto y otros aquellos. A los que están casados, Dios les da esta orden: no deben separarse. Si una mujer se separa de su esposo, no debe volverse a casarse. Lo mejor sería que arreglara su problema que tenga con su esposo, pero tampoco el esposo debe abandonar a su esposa, y esto no lo ordeno yo, sino Dios. La obediencia a Dios nos protege. La obediencia a Dios nos protege para guardar nuestra distancia con el pecado. Y aquí dice que nosotros nos podemos poner de acuerdo. Entre una pareja debe de haber acuerdos para que no caigamos en la trampa de Satanás. Porque he escuchado muchas veces que las personas, ya sea el hombre o el varón, traicionan y se van con otra persona distinta. ¿Por qué? Porque tuvieron dificultades y no arreglaron ese problema. Y aquí bien nos dice: arreglen sus problemas, pónganse de acuerdo, oren a Dios. La oración a Dios nos va a ayudar para guardar el equilibrio. Lo importante es obedecer a Dios. En Santiago 4:7, seguimos, voy a leerles, dice: por eso obedezcan a Dios, háganle frente al diablo y él huirá de ustedes. Háganse amigos de Dios y él se hará amigos de ustedes.
cómo podemos hacernos amigos de Dios para que Él se haga amigos de nosotros. A través de la obediencia a Dios, a través de obedecer sus mandamientos y de confiar en Él, una persona se vuelve amigos. Es lo que nos conviene, hermanos. Tenemos que hacernos amigos de Dios para que Él nos proteja y nos guarde de tantas cosas que hay en el mundo, de tantas cosas que nos pueden desviar. En 1 de Timoteo 2:8 les voy a leer, dice: quiero pues que los hombres oren en todo tiempo, lugar, levantando manos santas sin ira ni contiendas. Manos santas quiere decir manos limpias. ¿Y cómo nos podemos guardar de esas manos limpias? Porque estamos viendo que sana distancia, lavarse las manos. ¿Saben cómo nos podemos lavar las manos? No pecando, alejados del pecado. Tenemos nosotros a alguien que nos ha limpiado, hermanos. Y si esta persona nos ha limpiado, tenemos que creerle y confiar en Él y obedecerle a Él. Este personaje se llama Jesús. Jesús nos limpia. Nos puede tener las manos limpias si le obedecemos y confiamos en Él. En Romanos 3, 24, 26 les voy a dar lectura. Delante de Dios, Cristo nos declara inocentes, perdonándonos toda culpa. Cristo nos ama mucho y nos declara inocentes, sin pedirnos nada a cambio. Por medio de Jesús, Dios nos ha librado del castigo que merecían nuestros pecados. Dios envió a Jesucristo para morir por nosotros. Si confiamos en que Jesús murió por nosotros, Dios nos perdonará. Con esto Dios demuestra que es justo y que gracias a su paciencia ahora nos perdona todo lo malo que antes hicimos. Él es justo y solo acepta a los que confían en Jesús. Hermanos, esas son las buenas noticias, que tú debes de estar de la mano de Cristo Jesús. Si nosotros confiamos y obedecemos a Cristo Jesús, estaremos guardando la distancia y con nuestras manos limpias, porque lo acabamos de leer. Él es nuestro abogado. Él es el que nos limpia y nos perdona, pero nosotros debemos de guardarnos. Hay una historia en la cual, en la ley, a las personas que se le encontraban infragantes en pecado, debían de morir a pedradas. La mujer adúltera tuvo un encuentro con el Señor Jesús. La encontraron en el acto. Y las personas de aquellos tiempos estaban dispuestos a apedrearla hasta que ella muriera. Pero Jesús la liberó. Y les dijo: ¿dónde están tus acusadores? Cada uno se fue retirando porque les dijo el Señor que tire la primera piedra a aquel que esté limpio. Y todos, dice la Biblia, que hemos pecado. Esta mujer fue liberada por el Señor Jesús, pero también le dio una palabra de advertencia. Yo tampoco te condeno. Pero le dice al final: pero ya no vuelvas a pecar. Entonces debemos de guardar la distancia para no pecar y tener las manos limpias. El cubrebocas. El cubrebocas, tengo entendido que debemos de tener el cubrebocas para no contaminar a las personas a través del salivazo. Porque si una persona está enferma del virus, puede transmitirle a la otra persona.
Ahora yo les voy a hablar en el espíritu. El cubrebocas es igual a dominar nuestra lengua. El cubreboca es igual a dominar nuestra lengua. Porque con nuestra lengua podemos insultar, podemos hacerle daño a otras personas a través de los insultos, a través de murmurar de las personas, a través de hablar mal de otros. En Santiago 3:2, miren lo que nos dice. Todos cometemos muchas faltas. ¿Quién entonces es una persona madura? Pero aquí da la respuesta. Solo quien es capaz de dominar su lengua y de dominarse a sí mismo. Ahí está la clave. Solo quien es capaz de dominar su lengua y de dominarse a sí mismo. No es fácil. No es fácil. Si alguien te insulta, la reacción humana es primero responder. Pero tenemos que buscar al Señor. La lengua es capaz de hacer grandes cosas. Puede incendiar un bosque. Las palabras que decimos son como fuego. Nuestra lengua tiene poder para hacer el mal. Puede echar a perder toda nuestra vida y hacer que nos quememos en el infierno. Esta es la advertencia. Guardemos nuestro dominio en nuestra boca. Por eso es el cubreboca. Hermanos, cuando reflexionamos en estas cosas, dice, bueno, ¿y quién va a poder hacer todo esto? Es difícil, pero Dios dice que para Él nada es imposible para aquel que cree en Él. Si nosotros creemos y confiamos, Dios nos va a ayudar para guardar la distancia del pecado, para tener manos limpias, para guardar nuestra manera de hablar. Yo quiero decirles como un paréntesis que el no dominar nuestra lengua es algo negativo, pero hay algo bueno cuando hablamos palabras de acuerdo a la voluntad de Dios. Si nosotros hablamos palabras de acuerdo a la palabra de Dios, dice que la palabra tiene vida y tiene poder para que nosotros obedezcamos a Dios y confiemos en Él. De nosotros, pidámosles a Dios, guardemos nuestra distancia, alejados del pecado, manos limpias, rechazando el pecado, no criticar, someter todo deseo egoísta, orgullo, lengua lisonjera que nos hace daño. Cristo es nuestro Salvador. Y si caminamos con Cristo, dice la palabra de Dios que Dios envió a Cristo Jesús a vivir en nuestros corazones para que podamos ver su gloria y su poder. La única solución es estar unidos a Cristo. Algunos de ustedes y yo hemos hecho algunas cosas para estar unidos a Cristo. ¿Cómo podemos estar unidos a Cristo? A través de confiar en Él. Si nosotros confiamos en Cristo Jesús, estamos unidos a Él. A través de escudriñar su palabra, es como nosotros estamos unidos a Él. A través del bautizo, a través de que nos bautizamos, morimos para el mundo y vivimos para Cristo. Que quede en tu mente esta reflexión, hermanos. Alerta. El virus mortal que puede llevarnos a la separación de Dios es el pecado. Reflexiona. Tú puedes investigar todo lo que es pecado. Y yo te puedo decir que todo lo que es pecado es todo lo que no le agrada a nuestro Señor. Que tengas un feliz domingo, hermano. Que Dios te bendiga.
Nos vemos próximamente y reflexionemos en esta palabra. Sí, ahora mis amados hermanos se dieron cuenta de que la prédica es algo especial, que viene de parte de Dios, que tomemos todo lo que es necesario para nuestra vida. Entendamos perfectamente bien que la palabra siempre viene de parte de Dios. Amén. Así que ahora ustedes y yo ya sabemos qué es lo que sigue. Sabemos que es un gran privilegio poder dar en nuestro diezmo, en nuestras ofrendas. Cuesta trabajo al principio de poder desprenderse, pero una vez que ya empieza uno a dar el diezmo, hasta te sientes incómodo si no lo das. Entonces, amados, ahora vamos a ver, mire, me voy a permitir leerles acerca de los diezmos, pero en la versión 60. En esta versión dice así, en Malaquías 3:10, dice, traed los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Este texto, déjenme decirles, a mí me gustó muchísimo porque dice, trae los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y dice, probadme en esto. Es algo especial. Yo hace muchos años, cuando lo leí, dije, voy a probar a mi Dios. Qué tremendo pensamiento, pero así es. Dice Dios, dice aquí el Señor Dios nuestro, dice, y probadme ahora en esto. Dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros hasta que sobreabunde. Y lo he comprobado. Yo cuando leí esto, yo dije, voy a comprobarlo verdaderamente. Han pasado muchos años de que yo conozco esta cita, de que yo conozco la palabra, y Él nunca me ha dejado sin nada. Siempre nos provee. Así que, amados, traer los diezmos al alfolí. ¿Qué es el alfolí? Es el recipiente donde nosotros recabamos la ofrenda. Puede ser el recipiente que ustedes quieran. Por eso es que dice, traigan los diezmos al alfolí. Y en este caso, amados hermanos, vamos a orar para que ustedes recuerden que el diezmo que ustedes dan, lo vamos a alzar. Ese ya no es nuestro, es de Dios, ¿verdad? Bueno, vamos a orar, gozosos, contentos de saber que tenemos ese privilegio. Amén. Padre, te damos muchísimas gracias por este privilegio que nos das de poder diezmar y ofrendar. Gracias, Padre, porque tu palabra dice que te probemos y no abrirás las ventanas de los cielos y derramarás sobre de nosotros hasta que sobreabunde todo. Gracias, Señor Dios nuestro, gracias por tu fidelidad, gracias por tus bondades y gracias por todo lo que tú eres para con nosotros y que cumples todas tus promesas. Te amamos y te alabamos y te agradecemos todas las bondades y privilegios que tú nos has dado. En el nombre de Cristo Jesús, Señor Dios nuestro. Amén. Amén. Dios me los bendiga. Reciban un fuerte abrazo. Y recuerden que orar, leer la palabra es nuestro alimento espiritual de cada día. Que Dios y Padre eterno los bendiga. Dios y Padre e Hijo los bendiga y proteja. Dios Espíritu Santo esté con ustedes siempre. Alabamos y glorificamos al Padre por Jesucristo, mi Dios, Rey y Salvador. Amén y amén. Dios me los bendiga y les mando un fuerte abrazo. Hasta luego, amados hermanos.